16, 21 al 28. ¿21 qué? 21 al 28. Mateo 16, 21 al 28. Y vamos a leer la palabra. Jesús anuncia su muerte. Voy a leer yo uno y leen ustedes uno. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué le aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que haya visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Amén. Esta palabra Dios me la estaba dando desde el miércoles, unos días antes del miércoles, que el pastor me dijo: hermana, el lunes creo que fue, o el martes, que hubo evangelismo, y aquí estábamos con mi esposo y el pastor estaba aquí buscando la presencia del Señor, y el pastor me dijo: hermana, le voy a dar tiempo para que usted hable el miércoles a la congregación para evangelizar. Entonces, desde martes el Señor me dio esta palabra, y yo le dije: Señor, ¿qué está pasando? Que la gente no quiere ir a predicar tu palabra, evangelizar y trabajar en tu obra. Entonces el Señor me dio esta palabra porque eso es bien conocido, los que conocemos a la palabra de Jesús, de que, o sea, el propósito de nosotros es que estamos aquí en la tierra porque amamos a Dios, pero la palabra de Dios dice, dice ahí, pero vamos a comenzar desde el principio, ¿va? Se dice, cuando Jesús, el 23, pero él volviéndose dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Jesús vino aquí a la tierra para salvarnos a nosotros. Tenía una misión y un propósito, el cual desde Génesis ya Dios tenía ese plan para la salvación para la humanidad, porque Dios ya sabía que íbamos a pecar, pero ya tenía el plan de salvación, ¿va? Ahora, no es ¿cómo se llama? No es ninguna sorpresa, porque ya Dios sabe antemano lo que va a acontecer.
Pero a veces en el caminar de Dios, nosotros estamos trabajando o haciendo la obra de Dios y tenemos que pedirle a discernimiento en oración, pedirle a Dios, porque se levantan cosas en el caminar de un hijo de Dios, que a veces el diablo se levanta y uno tiene que discernir cuando es la voz de Dios o no, que si es Satanás. Ya Jesús tenía que ir y morir por nosotros, pero el enemigo le estaba hablando a través de Pedro que no fuera, y le dijo antes de eso, entonces Pedro tomando el 22, entonces Pedro tomándole aparte comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. Ay, no vayas porque estás cansado, es tu día de descanso, no vayas a la iglesia a orar, a ayunar. O mira, vienes cansado del trabajo, no vayas a evangelizar. Son voces que vienen desánimo a uno y decir, no vaya. Tiene que uno pedirle a Dios discernimiento para escuchar cuando es la voz de Dios o la voz del Espíritu Santo, ¿va? O Jesús o ¿cómo se llama? La carne o el Espíritu, porque es la carne o el Espíritu de Dios. A veces somos nosotros la carne, a veces el enemigo. Tenemos que aprender a discernir qué voz, ¿es mi haraganía, mi carne o es el enemigo que está haciendo pie de tropiezo? No vaya a la iglesia, no vaya o digamos que el pastor a cada rato dice, no pierda un culto, ¿por qué voy a ir a la iglesia tanto? Hermanos, vamos a evangelizar. Estábamos hablando anoche con la hermana Saraí diciendo, hay algo en mí, dice, que ella discernió, que cuando el pastor dice, vamos a evangelizar, se me levanta algo, como que me pongo. Ella pudo discernir que ella necesitaba liberación. Yo le dije a la hermana Saraí, usted ese testimonio lo tiene que dar a la congregación. Porque nosotros tenemos que discernir cuando es la carne que no queremos y rebelarnos contra la voluntad y la obra de Dios. Imagínese, Jesús ya sabía lo que iba, pero Él no se echó para atrás. Nosotros tampoco debemos de echarnos para atrás, sino seguir a la meta. Y como dice su palabra, seguimos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Hay que negar esta carne, porque esa carne no le gusta. Mire que ahorita el pastor dijo, vamos a ir a la casa de Dios, vamos a ayunar el sábado, cuando hay ayuno. Estos son los tiempos que nosotros tenemos que buscar de Dios. No solo por la pandemia solamente son señales de Mateo, ¿va? Habrán rumores de guerra y a pestes y ¿cómo se llama? Enfermedades. Esto es para que la iglesia y la gente, con todo lo que ha pasado el mundo, con la pandemia, eso es para que las iglesias estuvieran llenas ahorita, ¿va? Por todo, porque ¿quién no aquí en su familia escuchó que a alguien se le murió de familia? A un primo, un tío, a alguien se le murió, ¿va? Pero ¿usted cree que con todo lo que pasó con lo de la pandemia, de la peste, de la plaga, esa plaga está en la Biblia, las plagas, pero aún viendo tanta cantidad de muerte y aún todavía siguen enfatizando, y cuando prenden las noticias ve que todo eso sale, que todavía siguen, hasta ponen el número de cuántos muertos han muerto, ¿no? Eso le enfatizan a la gente del mundo, pero en la Biblia está que las plagas iban a venir, ¿va? Mateo 24. Todas son cosas que uno tiene que pensar en qué tiempos estamos viendo. Esos son tiempos que nosotros tenemos que buscar, no solamente por las plagas, sino porque nosotros tenemos que estar bien con el Dios, que el Señor viene en cualquier momento y Él viene, ¿cómo se llama? El día y la hora nadie lo sabe, pero tenemos que trabajar en la obra de Dios. ¿Y usted cree que Jesús quería ir a la cruz y morir y padecer? No, porque sufrió. Si es posible de mí, pasa de mí esta copa. En el huerto, en el Getsemaní,
Sí, él se postró y oró y dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Porque en la oración, en el ayuno, en la búsqueda de Dios, Dios lo prepara a uno para las cosas que van a venir, van a acontecer. Dios le habla, Dios le muestra si viene un ataque del enemigo, para discernir si esto es lo del diablo que viene a ser estorbo a la obra. El diablo siempre quiere estorbar la obra de Dios. Entonces yo me pongo a pensar, yo digo, Señor, pastor ayer estaba diciendo, yo creo y profetizo, o sea, estaba creyendo de que esta iglesia va a crecer, amén. Yo me uno a eso, pero para que eso tenemos que buscar la presencia de Dios en ayuno y oración, y también tenemos que ir a trabajar en la obra, a evangelizar, amén. Son cosas que tenemos que hacer, y esta carne no le gusta, la carne no le gusta seguir las cosas espirituales y someterse. Lo que le gusta es ver televisión, jugar videos, ver el Facebook, ver todas esas cosas, etcétera. Estamos en Mateo 16, leímos del 21 al 28, y porque de todo el 25, 24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí la hallará. O sea, ¿qué es lo que anda uno? Esto, Dios me ministró esto a mí, porque uno, para servirle a Dios, uno que tiene que pagar un precio. Porque Cristo lo pagó, sí, Cristo lo pagó en la cruz, pero uno también tiene que pagar el precio. ¿Por qué? Porque eres más obediente al llamado de Dios en tu vida, o quieres tú hacer tu agenda. Como les había dicho, yo tengo mi agenda. Antes de que comenzaran los evangelismos del martes, yo tenía una agenda con mi esposo, que él venía del trabajo y nos íbamos a caminar al parque, ¿va? Pues yo tengo que caminar, ya que no puedo correr como corría antes, porque antes corría, ahora no puedo correr, pero puedo caminar. No es lo mismo, pero algo es algo, peor que nada. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que? Quítese la agenda suya y Señor, tu agenda, tu propósito, tu voluntad. Venga a tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en mi casa, en mi familia. No la voluntad mía, no la voluntad de la carne, porque a la carne le gusta la televisión, el internet, todas las cosas que hay, de tantas cosas que el mundo en este tiempo ofrece, ¿va? Y seguir a Cristo. Tome su cruz, tome esa cruz como Cristo. ¿Quién ha visto la película de Jesús, ¿va? Que vio la cruz ahí, eso es, Señor, negarte, niéguese a sí mismo. Esas fueron unas primeras escrituras que a mí Dios me dio. Esa. Toma tu cruz, Delia, y sígueme. Y ir contrario a como los pescaditos cuando van a ir a producirse, a tener, para que haya más, los salmones, por ejemplo, ¿va? Que van a ir para estar para tener bebés, para reproducirse. Ellos se van contra la agua del río y arriesgan sus vidas, aunque ellos saben que pueden morirse, porque puede un oso comérselo, o puede un pescador pescando, ahí está el pescador que se lo puede, pero la naturaleza del salmón o cualquier pescado se arriesga, no les importa. Ellos no les importa que ahí los pueden pescar, los pueden morir, dan su vida, pero ellos van donde nacieron, allá donde para producirse en esa grande, y contra la corriente del río. Entonces la corriente de este mundo tiene su patrón, tiene su estilo, ¿va? Los sábados son para la familia, para descansar, para sacar a los niños. Yo no estoy diciendo que no haga eso, no, pero todo tiene, como dice en Eclesiastes 3, le dije también el miércoles,
Esos son versículos que a mí me da Dios siempre. Todo tiene su tiempo bajo el cielo. Hay tiempo para buscar de Dios. Y el sacrificio, el tiempo que uno hace para Dios, Dios lo premia. Dios lo premia. Y aquí dice, aquí en la tierra como en el venidero. Entonces vamos a seguir ahí. Y porque 26, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Y esa es otra cosa que uno tiene que examinarse. Sí, uno puede estar trabajando para Dios. A veces uno cuando trabaja tanto para Dios se olvida, pero no, la intimidad. Porque una cosa es trabajar como el pastor que es pastor, ¿va? Otra cosa es que uno en su aposento, donde uno vive, tiene que estar a solas con Él. ¿Me entiende? Porque uno puede aparentar una cosa o decir, yo estoy tan ocupada trabajando, evangelizando, siendo pastor, haciendo la obra, pero mi vida personal con el Señor no se puede descuidar, porque ahí está la victoria, ahí está la fortaleza. Sí, ¿Por qué? Porque hay un adversario, un enemigo, Satanás. Y tampoco no queremos que nuestra alma se pierda, porque hay otro versículo que dice que ¿de qué sirve que me he ganado tanto si mi alma también se pierda? ¿No? Y dice, en tu nombre echamos demonios, ¿va? Pero esto no es de que decir que yo puedo echar fuera demonios o que yo puedo sanar. Dios me ha dado el don de sanidad o de echar fuera. Esto no es de eso, sino que esto es que su nombre esté escrito en el libro de la vida y que en aquel día Dios le diga, buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pues o qué recompensa dará el hombre por su alma. O sea, no hay ninguna recompensa. Usted no puede comprar la salvación, Cristo ya la compró por nosotros. ¿Va? Pero si nosotros buscamos el reino de Dios, como dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia, entonces vendrán la añadidura. A veces nosotros andamos buscando o preocupados por la añadidura. Buscad primero el reino de Dios. Niéguese a sí mismo y sígame a mí, siga a Cristo. No estamos aquí porque nadie es perfecto. Si estamos aquí ponemos la mirada en el pastor y dice, no, es que tenemos que seguir a Cristo, puesto la mirada en Cristo, ¿no? No en los hombres, porque los hombres aquí en la tierra, nosotros la naturaleza, por eso que estamos en la tierra y falla. Él está en una guerra entre el cuerpo y el espíritu, se le puede salir una palabrita que dicen, ay, el pastor dijo tal cosita, me ofendió. Es cierto, puede ser, pero usted tiene que tener misericordia, tiene que ser amor. Solo porque se le salió una palabrita no quiere decir que Dios lo dejó de amar. ¿No? ¿Va que no? Y también si a usted se le salió una palabrita o una cosita, un patrón de antes del viejo hombre, no quiere decir que Dios lo va a dejar amar por eso. No, por eso uno tiene que estar orando y ayunando y presentando este cuerpo como un sacrificio vivo. Seguimos a Mateo 10, 34 al 39. Nosotros tenemos que pedirle al Señor discernimiento esto de la obra, porque cuando uno le trabaja a Dios, el diablo se levanta, el mundo y todo, y uno tiene que tener discernimiento qué es lo que se está moviendo, qué es lo que está pasando, ¿me entiende? No se puede dejar usted perder toda la obra o lo que solo porque por una palabra o por un mal testimonio de un hermano o algo que pasó en la iglesia o algo. No, uno tiene que perseverar, seguir a Cristo, tomar su cruz y seguir a Cristo. Amén. Alguien
Vamos a leer también Mateo 10, 34, 39. Jesús causa de división. Esas son palabras que a mí el Señor me ministró desde que yo me convertí al Señor. Esas son palabras que a mí, desde que yo me convertí, uno bien piensa, a veces dice que porque conocía a Cristo, porque recibí a Cristo, ya mi vida completa ya cambió, y los problemas, no, es que estamos en la tierra todavía. Solo que ya ahora se confrontan con el Señor, ya no estamos solos. Esa es la gran diferencia. No penséis, voy a leer uno y ustedes leen lo siguiente. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en distinción al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que la pierde su vida por causa de mí la hallará. Esta palabra muy fuerte, a mí el Señor me la dio. Yo me identifico con esta palabra desde que me convertí, porque yo era la única que había conocido a Cristo en mi familia. Conocieron a mi mamá tuvo 6 hijos, yo soy la segunda. Toda mi familia, pues nada que ver de cristianos, nada, puro mundo del mundo, ¿va? Y cuando yo vine a los caminos de Cristo, se me tiró toda la familia de enemigos, toda la familia. Hasta mi mamá me decía que era loca, porque decía aleluya y que iba a la iglesia y que buscaba de Dios, y que me decían religiosa, exagerada, y me criticaron, por años. Ahora se les ha pasado bastante. Me dice, yo dije, Señor, le digo yo, esto de servirte es algo fuerte, porque para que toda la familia se le tiren enemigo a ustedes no es fácil. Y en la misma casa tenía mis enemigos. Yo veía como que el mismo infierno todo se me levantaba. Yo dije, Dios mío, que esto no es fácil, porque uno tiene que ser luz en medio de las tinieblas, y especialmente donde la familia que lo conoce a uno. Entonces ellos piensan de que uno es la misma persona de antes, del viejo hombre de la carne, ¿va? Entonces cuando comienza a ver el testimonio de uno, y Dios comienza a tratar conmigo y cambiarme, y luego vienen los dones y todas las cosas que usted sabe, como que Dios comienza a usarlo a uno para exhortar a la familia. Me comienza el Señor a revelar los pecados íntimos de mis hermanos, los pecados esos, así como cuando el profeta, creo que era el profeta Natán, que le mostró cuando el rey David había mandado matar a la esposa, y todo. Cuando Dios comienza a usarlo a usted así, usted tiene que abrir la boca. A mí me daba, aparte de vergüenza, miedo, yo me ponía como que, Dios mío, ¿qué es esto? Yo nunca había tenido estas experiencias, pero yo dije, el Señor me demostraba que yo tenía que abrir la boca y exhortar con la palabra. Aquí dice la palabra en Éxodo, y así, a mis propios hermanos. Y yo en obediencia, yo lo hice. Y si ellos no se apartaron, pues yo salí de mi compromiso. Y los otros fue mi hermano, el segundo. Mi mamá se casó tuvo un matrimonio, el segundo hijo de ella recibió a Cristo. Somos 2 ya, que somos cristianos. Mi hermano, le dije yo,
esto me mostró el Señor. No lo voy a compartir porque son cosas vergonzosas, son cosas feas, pecado, iniquidad. Y yo le dije, esto me mostró el Señor, y el Señor quiere que te arrepientas de ese pecado fuerte. Entonces él se quedó en shock, así como, y no me puede decir que no es así la cosa, porque ya Dios me lo mostró en sueño, porque Dios muestra en sueño. Sí. Entonces digo yo, así, entonces dije yo, oh. Y a mi mamá también le dije yo, mamá, esto está pasando con mi hermano. No, hasta no me creí, mi mamá, no me creí, hasta que después me fui de la casa, me fui para Florida a seguir sirviéndole al Señor, porque pues para mí ha sido un gozo, una alegría servirle a Dios desde que conozco a Cristo. Pero también la persecución y el enemigo se levanta. Me dice mi mamá, el siguiente día que te fuiste, hija, todos se echaron contra mí. Yo le dije, mamá, yo le dije todo lo que Dios me había mostrado en sueño, y así sucedió todo. Después mi mamá me pidió perdón, me dijo, hija, perdóname por no haberte creído cuando me estabas contando las cosas. Y digo, bueno, mamá, le dije yo, ahora busque del Señor, refúgiese en el Señor. He tenido que morir a mi voluntad, a mi agenda. Yo bien tranquila en esa iglesia, bueno, siguiendo evangelizando, viendo las maravillas de Dios, gloria a Dios. Pero Florida es bonito, el clima y todo, para allá de regreso a Nueva York, porque el problema se había hecho tan grande en mi familia que ya nos estaban hablando mis hermanos con los primos del problema que se había armado. El Señor me mandaba de regreso a la Nueva York en obediencia para derribar y destruir esa barrera entre la familia. Y así fue, desde que llegué a visitar a mi tía, y ahí comencé a orar y ¡paz! Salió a la luz lo que estaba escondido, porque estaban como de acuerdo, desacuerdo, viendo quién señalar. Tú tienes la culpa, no, tú tienes la culpa, no, usted tiene la culpa, no, tú tienes la culpa porque pasó esto, no, tú tienes la culpa, no, pues no vamos a, nadie quería asumir su responsabilidad de la culpa. Y en todo eso, en todas esas pruebas, yo sirviéndole a Dios, ya no iba ni siquiera a las reuniones de familia por estar en las cosas de Dios. O sea, el tanto es mi agenda a Dios, de que ya no iba ni siquiera a las reuniones de familia, sino a buscar el sábado, a evangelizar, a ir a trabajar en la obra del Señor. Vamos a con la palabra que acabamos de leer, Mateo 10, 34 al 39. Esta palabra, yo cuando el Señor me dio, dijo, espada, Señor, servirte a ti y los enemigos en tu propia casa no es fácil. Y dice, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o hija más que a mí no es digno de mí. No quiere decir que uno no va a obedecer a sus padres, ¿va? El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida no la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Como les dije, la agenda. Yo tuve que renunciar a mi agenda. Estudiaba en la universidad y siempre saqué tiempo para ir a evangelizar. O sea, no paré de evangelizar, seguía evangelizando. ¿Usted cree que eso es fácil? Eso no es fácil. Más cuando tiene uno exámenes. Así es. Eso no es fácil. Porque es fácil hacerlo y decirlo, pero es fuerte. Decirlo, pero no hacerlo. No, y hacerlo, después de hacerlo, vienen las consecuencias, la persecución. Porque viene persecución cuando uno le sirve al Señor. Aquí no la tenemos tan fuerte como otros países donde hay persecución, donde los decapitan. Yo no sé si ustedes vieron cuando pusieron online en vivo en el Middle East, ¿cómo se llama?
estos países, ¿cómo se llama? Los que están todos el contorno de Israel, esos son musulmanes. Siria. Ellos matan, decapitan. Ujú. Y eso lo sacaron hace como unos 5, 7, 8 años atrás. En vivo, cuando los estaban con espada aquí. No sé si ustedes los vieron. ¿Los vieron? Eso fue una cosa grande. Todo el mundo lo estaba viendo en el internet. Mucha gente, o sea, gente cristiana, pues. Los pusieron muchos hombres, como una docena, 20 hombres así en el, ¿cómo se llama? Así, de rodillas en la playa. Ujú. Y con la espada, decapitar. Sí, sí. Hermanos, eso es fuerte. Nosotros tenemos que también saber las cosas que están aconteciendo afuera de este país, porque este país tenemos privilegio de predicar el evangelio sin a ese extremo de persecución. A usted entre otros países, usted no puede mencionar el nombre ni siquiera de Jesús, porque si no a las mujeres las violan, las matan. No, ¿qué no hacen? ¿Me entiende? Eso es fuerte, eso es algo muy fuerte. En Nueva York, como es un estado donde hay de todo el mundo, hay gente de todo el mundo ahí. Usted cuando va a evangelizar a la calle, se puede encontrarse con gente loca de todo, de todo. ¿Qué no le pueden hacer a uno? ¿Me entiende? Eso está arriesgando su vida ahí también, pero no tanto así como en sus países. En esos países es bien fuerte, los misioneros. Wow, ahí sí, cosa seria. Por eso a veces Dios me pone a orar por los misioneros, porque no es fácil. Entonces, seguimos Mateo 25, 31 al 34. El juicio de las naciones. Voy a leer uno, ustedes leen conmigo. Bien. El juicio de las naciones, Mateo 25, 31 al 34. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como apartará el pastor las ovejas de los cabritos. Ay, perdón, me leí. Lean ustedes el 33. Y pondrán las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y todos, entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Podemos seguir ahí. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, y estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sedientos y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey le dirá: de cierto digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirás también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les
arrepentirá, diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Y irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Wow, hermano, ahí cuánto trabajo que hay que hacer, hermano. Por eso dice orar por obreros, porque mucha es la miel y pocos son los obreros. Hermano, aquí estamos hablando de ministerios, a las cárceles, a ir a orar por los enfermos en los hospitales. Amén. Hermano, hay que hacer eso. Eso es otra forma de evangelizar, ir también. Se puede ir también. ¿Cuántos han ido al hospital? ¿Cuántos han ido a la cárcel? Aleluya. A Dios sea la gloria, hermano. Señor, cuando me llamó a mí. ¿Usted cree que yo me había ido a estudiar a un instituto o algo? No, hermano. El Señor se me mostró a mí y me daba los versículos en la mente así, sin yo ver todavía ni siquiera tener una Biblia, sino que me la regalaron cuando yo recibí a Cristo. Y el Señor me dijo, vas a ir a las cárceles, vas a ir a los hospitales. ¿Y usted cree que yo, en obediencia, hermano? Porque da la casualidad que la iglesia donde el Señor me llevó, tenían esos ministerios. Y ahí preguntaban, como pregunta el pastor, ¿quién quiere ir a las cárceles? ¿Quién quiere ir a los hospitales? Y yo alzaba mi voz voluntariamente, en obediencia, iba. Y ahí se manifestaba Dios. Y ahí se puede ver el poder y la gloria de Dios. Y decir que uno sabe, hermano, uno no sabe. Uno lo que va es en obediencia a este cuerpo para que Dios lo use, las manos, la boca. ¿Me entiendes? Ser el cuerpo, somos el cuerpo de Cristo, las manos. Entonces es una gran bendición servirle al Señor. ¿Me entiendes? Es una bendición por el propósito del cual nosotros estamos aquí en la tierra. Entonces, y es un gran gozo, es una gran alegría compartirle. Cuando uno va a visitar a la gente en la cárcel, esa gente está deprimida, eso es como el pastor decía. No sé si puedo decirle si es el infierno. No, ese no es el infierno. Usted ahí no, en el infierno es el lago de azufre y fuego. Usted aquí en la tierra, yo cuando evangelizo a veces le digo a la gente, ¿y usted cree que este es el infierno? Porque hay gente que no tiene a Cristo y piensa que este es el infierno. No, usted, este no es el infierno, no se equivoque. Usted si quiere va a la playa, si quiere va al parque, si quiere se va a comprar una soda y se la toma. En el infierno usted no va a tener derecho para hacer esas cosas. ¿Me entiende? Si usted quiere irse a estar con su familia, está. Si quiere con sus amigos, si quiere embriagarse, usted tiene decisiones. Pero en el lago de azufre y fuego, no va a tener decisión ahí, es la eternidad. ¿Usted cree que Dios quiere que vayan los hombres ahí? No. Pero nosotros tenemos que escoger el camino. Así es. Dice hay un versículo que dice la palabra, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento de sus pecados. Que vengan al arrepentimiento y de que vengan. Claro, como dijo la pastora, que me gustó aquel día que ella dijo, uno tiene que orar por la familia para que se rompan esas cadenas y que Dios quite esas vendas, ¿va? Y así mismo como lo rescató a uno, rescate a la familia y tenga misericordia, ¿va? Porque mire que a veces uno hasta con el testimonio de uno, como dice en el libro de Juan, que a lo suyo vino y a lo suyo no recibieron, porque amaron más las tinieblas. La gente en el mundo ama más la tiniebla, como cuando Jesús pasó y iba a libertar al carnadero, ¿eh? Que estaba lleno de demonios. Dijo, no, váyase de aquí. ¿Por qué? No querían ser libres, no querían ser. Entonces Dios extiende la sanidad, la liberación, la salvación, pero hay gente que quiere seguir en lo suyo, en su mundo. No quiere que sus obras sean reprendidas. No quieren seguir haciendo lo malo. Usted quiere seguir haciendo lo malo, pues, pero no venga diciendo, ay, vienen los ayes.
porque hay consecuencias del pecado. Porque aún David fue muy amado, pero vino la consecuencia. Vino la consecuencia por haber matado a este hombre y le quitó la mujer. ¿Va? Le quitó a su mujer, y el rey David, siendo un rey, teniendo derecho de tener cuántas concubinas, por los reyes cuántas mujeres tenían, ¿va? Tenían dinero, tenían mujeres, y él, este hombre que solo una mujer tenía y hasta esa se la quitó. Vino el juicio de Dios, no se quitará la espada de tu familia, o sea, sus hijos, un hijo violó a la hermana, y esas cosas no lo dicen. Sí, es cierto, viene el linaje del reino de Jesús, de David, ¿va? Pero también hay consecuencias de pecado. Dios lo puede perdonar. Si uno se puede humillar y Padre, perdóname, perdona a mi familia, pero no quiere decir que no viene consecuencias, porque lo que uno siembra, uno cosecha. Si usted siembra en el espíritu, usted va a cosechar en el espíritu. Pero si usted siembra en la carne, esos son leyes que no necesita conocer la palabra. Si ya eso es natural, eso es así. ¿Me entiende? Por eso es importante lo que nosotros hacemos, no es en vano. No es en vano. Aquí el tiempo que este muchacho joven está sacando, imagínense cuánta juventud está en su agenda. Clubs de fútbol, yo no estoy diciendo que eso no sea malo, ¿va? Pero tenemos que honrar a Dios primero. Sí. Ponerlo a Él primero. ¿Va? Entonces el sacrificio que este muchacho está haciendo no es en vano. Cuando él tenga un problema o venga el enemigo o lo quiera traer una tentación, ¿va? Él va a estar fuerte, fortalecido en el Señor. Él va a poder discernir la voz del enemigo, si es su carne o es el Espíritu de Dios. Él va a poder estar fuerte. Entonces, lo que nosotros estamos aquí haciendo no es en vano. Y todo lo que estamos aquí, hermanos, hay que hacerlo. Preguntarle al Señor, a veces nos enfocamos en nuestros problemas, pero ¿qué puedo hacer yo para ayudar a alguien? Estuve enfermo, o a las viudas, los huérfanos. El verdadero ayuno es a las viudas y a los huérfanos, al niño desamparado, que los padres los han abandonado, que están tantos niños que hay en los países de uno, ¿no? Allá los tiran en la calle, hay unos que están trabajando en el basurero, no sé si lo ha visto usted en las televisiones, noticias que salen en el gran montaña de basura, y los niños entran a trabajar, a buscar en la basura, a vender, o no sé qué pueden vender, o cómo hacen su vida para trabajar. Hermano, aquí nosotros en este país la tenemos muy bien, muy, muy, muy bien. Y entonces nosotros tenemos que dejar nuestra comodidad y ir, porque mucho trabajo que hacer. Amén. Aleluya. Pero en lo poco que nosotros hacemos en obediencia a Dios, pues Dios ve eso. Entonces tenemos que ser obedientes. Amén. Y esta palabra está tremenda, hermano. Uno se examina con esa palabra, todo lo que hice, hermoso. Y como había dicho, las ovejas, 25, 32, 33. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartados los unos de los otros, como aparta el pastor a la oveja de los cabritos. El pastor había dado eso, una enseñanza de la oveja. Eso es una buena enseñanza, la oveja, y la cabra brinca, hermano. No sé si ha visto los mountain goats, que en las montañas andan brincando, brincan. Nosotros, Dios, Jehová es nuestro pastor, nada nos faltará, como ovejas, ¿va? El Cordero Santo, que fue inmolado por los pecados del mundo. Eso tiene una representación, una ovejita, que ni siquiera abrió su boca cuando fue él crucificado, todo así. Hermano, una oveja, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Escuchan mi voz y me siguen. Como una oveja, hermano, si uno se está
queriendo salir este viejo hombre como a comportarse rebelde como una cabra que no se quiere someterse a las cosas espirituales, hermano. Tenemos que discernir, son cosas que uno discierne del espíritu. Que lo que la hermana Saraíta me estaba, hermana, fíjese que yo había algo en mí que me estaba diciendo ella, que cuando el pastor decía vamos a evangelizar, y algo en mí que no quería. Hermano, uno tiene que examinarse qué es lo que está ocurriendo en uno si uno no quiere ir a evangelizar, hermano, o ir a hacer la obra de Dios. Y tiene que ser sincero con uno mismo, que a Dios le gusta la verdad, para recibir liberación. Seguimos, ese es 25, 4, Juan 12, 23 al 26. Juan 12, 23 al 26. Unos griegos buscan a Jesús. Vamos a leer eso. Podemos leer desde el 20, ¿va? Para que termine, unos griegos buscan a Jesús. Vamos a leer. ¿Quién quiere leer ahí? O leemos dos cada uno. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron, diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y le dijo, se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Todos, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¡Wow! Imagínese, hermano, qué recompensa. Que si uno le sirve a Jesús, Dios lo va a amar a uno. Dios va a estar con uno. ¿Qué más bendición? Hermano, Aleluya. esto es para gozarse. Y dice: de cierto, el 24, os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. O sea, la semilla tiene que morir para dar fruto. Así es, amén. Una semilla puede durar muchos años sin dar fruto. Han científicamente comprobado estas semillas yo creo que como en los tiempos de Moisés o Adán, así bien viejísimas, y han podido que dé fruto esa semilla vieja. Imagínense qué tremendo lo que es el poder, como la creación de Dios hasta en una semilla, y tiene que morir. Imagínense, nosotros tenemos que morir a nuestra carne, a nuestra voluntad, para dar fruto. Así es. Como una semilla, y que esa semilla crezca, como Salmo 1, crezca y dé fruto, y aun cuando sea viejo el fruto va. Tremendo. Eso cuando esa palabra es tremenda. Dios le habla hasta en la natural, toda enseñanza. Yo tengo que morir, Señor. ¿Cómo voy a morir yo si ya usted no entiende? Tiene que morir, hermano, su voluntad, su agenda, ¿qué no quiero hacer yo? ¿Me entiende?
mi agenda. No. Vamos a alinearnos, vamos a ordenar, vamos a buscar primero el reino de Dios, vamos a hacer lo que el Padre quiere. Señor, ¿qué quieres que yo haga por ti? Tantas cosas que hay que Dios le puede mostrar a uno para hacer, hermano. Y tanto trabajo que hay. Y el fruto. Y mira ahí dice, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Salmo 1. Y en esa escritura, eso hay una enseñanza en eso que puede, solo con ese versículo es tremendo, se puede dar, ¿no? Ok. Vamos a leer. El justo y los pecadores. Bienaventurado el varón que no anduve en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Wow. Hermano, ahí hay mucha bendición. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. Si le dice a usted, ¿por qué Dios a mí me había dicho, no me dijo, me hizo sentir a mí cuando yo conocí a Cristo, ya no iba a las reuniones de mi familia, sino que iba a las reuniones de los hermanos en la iglesia? Cuando había ayuno, cuando había oración, cuando cualquier cosa yo estaba ahí. Cualquier cosita que había, pero yo estaba ahí. Entonces, y se le consume el tiempo, y luego dice, bueno, esta ya no es ni la familia. Y yo decía, ok, hermano, pasó como, digamos, como unos 5 años que yo tal vez me aparecía en una reunión de familia. Y cuando me aparecí, mi tiempo era cortito, hermano. Cortito, nomás para tal vez ver una familia que tenía como 5 años de no ver en la cara a mi tía o mi prima. Entonces, pero aprovechando ese tiempito chiquito para predicarles y darles la palabra también, hermano. Gloria a Dios. Amén. Y vamos a terminar con el Salmo 62. Amén. Amén. Dios, el único refugio. Amén. En Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle, como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente disfrutan para bajarle de sus grandezas, aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza.
Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio y no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de vuestro corazón, Dios, nuestro refugio. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón, pensándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. No confiéis en la violencia ni en la rapiña, no os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis tu corazón en ellas. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder y tuyo, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Wow, dice, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. O sea, la obra que nosotros hacemos para el Señor, Dios lo paga, pero con la salvación, la eternidad, o sea, wow, solo tenemos para beneficio de bendición, que a veces la gente o la familia lo pueden criticar y decir, y este tanto que va a la iglesia, y este tanto que hace esto y esto. Hermano, no es en vano lo que estamos haciendo, no es en vano, una recompensa y bendición, que aquí en la tierra hasta en la venidera, en el tiempo de o sea, la eternidad, cuando estemos con el Señor. O sea, es una gran bendición, hermanos, servirle al Señor. Vamos a seguir adelante.